Bienvenidas y bienvenidos, alumnos de segundo año de la Escuela Secundaria Vicente Guerrero Saldaña. En el video anterior abordamos el tema del periodo clásico temprano y también vimos a grandes rasgos las características de este periodo. Sobre todo nos enfocamos en las culturas, las civilizaciones que surgieron en esta época, particularmente Teotihuacán, que es, digamos, quien marcó la batuta en lo que es del comercio a gran escala de la obsidiana y cómo influyó en otras culturas que se desarrollaron en este periodo. Pues bien, el día de hoy en este video vamos a hablar sobre el clásico tardío, o también denominado como epiclásico. Pues bien, comencemos. ¿Qué es el epiclásico o qué es el clásico tardío? Bueno, se denomina epiclásico o clásico tardío al periodo de la historia mesoamericana que abarca del 600 o 650 al 900, prácticamente 300-250 años de historia abarca este periodo del denominado clásico tardío o epiclásico. Es el periodo de la decadencia y abandono paulatino de Teotihuacán y una serie de conflictos entre varias civilizaciones para tomar el control que tuvo esta ciudad importante, o sea Teotihuacán, en lo que es en el área mesoamericana. Entonces, se puede señalar que este periodo es la transición entre el clásico y el posclásico, o particularmente el fin del periodo clásico. Entonces, vamos a ver cuáles son sus características generales. Al ser un periodo de transición, el periodo epiclásico o clásico tardío, fueron inevitables en estas sociedades los conflictos armados, sobre todo los relacionados a las migraciones de grupos nómadas del norte que poco a poco irán asimilando costumbres de la región mesoamericana, dando como resultado pues nuevas civilizaciones que veremos más adelante en el periodo posclásico. Es la época entonces de migraciones que vienen o históricamente se plantean que vinieron grupos del norte, varias migraciones, particularmente de Aridoamérica, y pues trajeron varias de sus costumbres y tradiciones y se mezclaron con las tradiciones mesoamericanas, surgiendo así pues varias civilizaciones que de cierta manera se fueron volviendo un poco más hacia la cuestión de lo militar. Vuelvo a insistir, en el clásico sí existió la guerra, pero no tan marcada como después vamos a ver en el periodo posclásico. Pues bien, las culturas representativas del periodo epiclásico son las civilizaciones mezcala, que se estableció en el actual estado de Guerrero, Cacaxtla en Tlaxcala, Xochicalco en Morelos, Teotenango en el estado de México, Cantona en Puebla, así como la tipología cerámica denominada Coyotlatelco, que va a ser una cerámica muy importante para el centro de México. En el área maya también se va a desarrollar una dinámica un poco alejada de lo que sucede en el centro de México, porque en el área maya pues van a surgir o van a resurgir varias ciudades, entre ellas Tikal, que va a derrotar por ejemplo a Calakmul, o se va a dar el esplendor de Palenque, que va a tener como principal enemiga pues la ciudad de Tonina. Entonces hay muchas regiones de lo que es muchas ciudades, dentro del área maya que van a tener un periodo de esplendor en esta época del clásico tardío, y hacia el 900 pues se va a dar lo que se denomina como el colapso maya, es decir, cuando estas civilizaciones empiezan a abandonar estas ciudades y algunas empiezan a migrar, sobre todo al norte de lo que es hacia la península de Yucatán o hacia las denominadas tierras bajas de los mayas. Pues bien, eso es en general estas civilizaciones que surgen en este periodo del clásico tardío. Y las podemos ver aquí. Insisto, sobre todo, esta cuestión del epiclásico se va a dar en la región del altiplano central, en Mesoamérica, donde van a surgir todas estas civilizaciones que estamos viendo aquí, que ya las mencionamos y las iremos viendo a grandes rasgos. Y como característica general de estas ciudades es que como se empieza a dar estos enfrentamientos militares para ver qué ciudad se iba a quedar con ese poderío que tenía Teotihuacán,
Es por eso que estas ciudades tienen esta cuestión de ser fortificadas. Cantona, por ejemplo, en su arquitectura, que es, digamos, un entramado de calles, un laberinto de calles prácticamente, y las otras ciudades como Teotenango, Cacaxtla y Xochicalco, que se colocaron encima de lo que son cerros para tener una amplia visión de la región, y estas ciudades sobre todo tuvieron murallas, tenían este carácter defensivo, y es lo que vamos a analizar. Pues bien, comencemos con la región de Occidente. Insisto, todavía hay esta discusión para ver si Guerrero forma parte de la región Occidente o por sí sola forma parte de una región de Mesoamérica. Aquí se desarrolló desde el periodo clásico temprano, pero tuvo su esplendor en el clásico tardío esta civilización que fue la civilización mezcala. Tuvo como principal ciudad la actual zona arqueológica de la Organera Xochipala, que se encuentra en el estado de Guerrero. Aquí es donde se asentó esta civilización, la civilización mezcala, y ellos tenían como característica particular la representación del ser humano de forma esquemática, es decir, no de manera realista como pues siglos atrás habían hecho los olmecas con estos retratos. Bueno, la cultura mezcala ya no tenía ese estilo, o más que nada generó un estilo propio, que es este que estamos viendo aquí, de rostros esquemáticos, es decir, solamente definir la figura humana, pero no de manera realista. Y destacan sobre todo por la elaboración de estas máscaras de piedra y esta forma cuadrada. Entonces, cuando veamos este tipo de máscaras, es que estamos hablando de la civilización mezcala, que se estableció en el actual estado de Guerrero. Otra civilización importante para este periodo es Xochicalco, que se desarrolló sobre todo en el estado de Morelos. Xochicalco es una civilización importante del estado de Morelos que tiene como particularidad lo que es el desarrollarse, como dijimos, en lo alto de un cerro. Aquí estamos observando una vista aérea, una fotografía aérea de la ciudad de Xochicalco, que, bueno, como todas las ciudades mesoamericanas, tienen su plaza principal, que es esta que estamos viendo por aquí, donde siempre vamos a tener un altar y en medio de ese altar una estela conmemorativa de alguna fecha especial para la ciudad. Y sobre todo, pues lo que son el gran basamento, el gran templo dentro de esta ciudad, y vamos a tener por este lado la zona residencial donde vivía pues la clase privilegiada, ¿de acuerdo? También recordemos que estas ciudades del epiclásico, o más que recordar, hay que volver a señalar pues que estas ciudades tienen un elemento importante que va a ser una construcción importante dentro de sus ciudades, que va a ser el juego de pelota, y un elemento muy propio del periodo epiclásico que se empieza a desarrollar en esta época del clásico tardío o epiclásico va a ser el símbolo de la serpiente emplumada. Y aquí en Xochicalco tenemos una representación bellísima de este símbolo, la serpiente emplumada. Aún no ha adquirido del todo estas características de Dios, como lo vamos a ver ya en el postclásico, que ya va a ser ahora sí un personaje, incluso un dios, una deidad, pero en esta época era un símbolo, era el símbolo de la serpiente emplumada. Entonces este templo que estamos viendo aquí es lo más característico de esta zona arqueológica o de esta ciudad que fue Xochicalco. Vamos a hacer un acercamiento, veamos estos elementos de sus plumas y estos como caracoles, símbolo siempre asociado a lo que es a la serpiente emplumada, ¿no? Que estamos viendo aquí, bellamente esculpida en este edificio. Se dice que en esta región de Xochicalco confluyeron varias culturas, porque también esa fue una característica importante de las culturas del epiclásico, que ya no solamente eran, por decirlo así, una sola cultura predominante, sino que empezaron a haber migraciones, y en estas ciudades pues confluyeron de todo un poco, y por eso vemos a veces como que estilos pues ajenos a la zona, ¿no? Por ejemplo, en este caso estamos viendo un tipo o un estilo maya, ¿no? Y se dice que en esta ciudad hubo una reunión muy importante
para hacer un ajuste al calendario. Esa es, digamos, la tradición que se maneja en esta ciudad de Xochicalco. Ok, bueno, eso es en Morelos, Xochicalco, Morelos. Vámonos hacia atrás, ya estamos adelantándonos un poco a las imágenes que vamos a observar de esta zona arqueológica que se encuentra actualmente en el estado de Tlaxcala, que va a ser la ciudad de Cacaxtla. Okay. Esta ciudad de Cacaxtla, como bien podemos observar aquí en esta reconstrucción, pues se trata de un gran basamento, una gran estructura, donde se construyeron a su vez pues un complejo palaciego, lo que es un edificio, vamos a decirlo así, de gobierno o destinado a la élite de esta ciudad que es Cacaxtla. Frente a Cacaxtla vamos a tener otro sitio arqueológico que surgió desde antes, que es Xochitecatl. Pero la importante, la que va a tener un desarrollo, sobre todo en este periodo del clásico tardío, va a ser Cacaxtla, que destaca, como ustedes ya lo pudieron observar, destaca por la elaboración de pintura mural, sobre todo una muy famosa que va a ser el mural de la batalla o el mural de la guerra, que en esta época, en la época prehispánica, se encontraba a la intemperie. Actualmente, para cuidar toda esta zona arqueológica, se construyó sobre ella un techo para poder proteger estas pinturas y evitar que con el paso del tiempo, la lluvia y las inclemencias del tiempo, pues se deterioren. Entonces veamos algunos ejemplos de estos, de fragmentos de esas pinturas murales que se encontraron en Cacaxtla. Esta es una reconstrucción en tercera dimensión de cómo pudo haber sido esta ciudad de Cacaxtla, y veamos aquí es donde se encuentra este mural, el mural de la batalla, y dentro de algunos cuartos vamos a tener otros ejemplos de estas pinturas. Aquí tenemos el mural de la batalla. Esta es una reconstrucción, ¿sí? Actualmente se encuentra muy deteriorado este mural, por lo mismo que estuvo muchos años pues a la intemperie. Y generalmente lo que podemos ver en el mural de la batalla, como el nombre lo dice, pues es una batalla, un encuentro entre personajes que están vestidos con plumas y personajes que están vestidos con pieles de jaguar. Y estamos viendo cómo los que tienen la piel de jaguar pues están atacando a estos personajes emplumados, ¿ok? Probablemente se trate de la representación de una victoria de un pueblo que generalmente a los de Cacaxtla se les denomina como olmecas xicalancas. Probablemente sea la representación de estos guerreros olmecas xicalancas masacrando pues a otros pueblos, ¿verdad? Y sobre todo destaca pues esta cuestión gráfica. Pues vean cómo estamos viendo aquí esa violencia gráfica prácticamente de cómo están saliendo sus intestinos, ¿verdad? De estos que están siendo pues masacrados por estos guerreros jaguar. Vamos a ver este GIF. Vean este GIF donde se representan a estos guerreros con pieles de jaguar, pues atacando a estos individuos emplumados. Vean cómo de cierto momento pues se le van a salir los intestinos, ¿verdad? Es la representación gráfica que podemos ver en este mural de la batalla en Cacaxtla. También se representaron personajes ataviados en este caso con insignias de algún ave, quizás un ave de rapiña, quizás un águila, y vemos nuevamente el símbolo que vimos en Xochicalco, o sea, la serpiente emplumada. Entonces vean ustedes esta representación o estos símbolos, esta iconografía que muestran los prehispánicos, la civilización que se desarrolló aquí en Tlaxcala, que tiene estos elementos muy de lo maya, ¿no? Pareciera que estamos viendo un mural maya de Bonampak, pero no, estamos aquí en Cacaxtla, en lo que es en Tlaxcala. Se retoman estos colores como el azul, muy propio del área maya, y el rojo, que da este contraste de mucho color, ¿no? Y el amarillo también es otro elemento muy usado en estos murales. También aparte de esta representación del ave, quizás águila, estamos viendo también la representación de este hombre ataviado
con símbolos del jaguar, que sabemos que para los prehispánicos fue muy importante lo que es el jaguar, que representaba el inframundo, la tierra, ¿no? El mundo debajo de la tierra, o también representaba el cerro, es decir, el lugar donde podemos obtener nuestros alimentos. Entonces aquí estamos viendo lo que es el jaguar en Cacaxtla. Y el nombre de Cacaxtla pues proviene de esta pintura. Vemos a un viejo comerciante, el cual lleva un cacaxtle. Un cacaxtle era un elemento que usaban los mercaderes, los comerciantes, para poder llevar sus productos de un lugar a otro. En este caso, cacaxtle estos productos que vendía este mercader, pues eran plumas preciosas y otros elementos que estamos viendo aquí. Y vamos a hacer un acercamiento a estas mazorcas para que veamos de qué están hechos estas mazorcas de maíz. Son rostros humanos, lo cual indica probablemente esta reminiscencia del mito que señala que pues que el ser humano en la época prehispánica se creía que habían sido elaborados o habían sido creados por los dioses con maíz, y por lo tanto los hombres o los seres humanos estábamos hechos de maíz. Eso es lo que prácticamente se puede recoger de este simbolismo, pues de estas plantas que estamos viendo aquí. Y esto es en general pues la zona arqueológica de Cacaxtla. Vamos ahora a lo que es el estado de Puebla, y aquí en el estado de Puebla vamos a ver que se desarrolló la ciudad de Cantona, una ciudad que destaca por la construcción de prácticamente 27 juegos de pelota. Como les digo, todas estas ciudades que estamos viendo del clásico tardío tienen como denominador común la creación o la construcción de juegos de pelota. Y en Cantona va a haber un juego de pelota o un estilo un estilo arquitectónico, muy determinado, muy de esa zona, que se llaman los juegos de pelota tipo Cantona, que estamos viendo aquí. Se conforman de 3 elementos: 1, que es la plaza principal; 2, templo o basamento; y 3, el juego de pelota. Entonces, cuando vayamos a Cantona, estemos ahí de visita, veremos que se repite mucho este tipo de conjuntos: plaza, templo y juego de pelota. A eso se le denomina los juegos de pelota tipo Cantona. Es muy propio de esa ciudad. Cantona, como estamos viendo aquí estamos viendo otro ejemplo de plaza, templo y juego de pelota. Otro juego de pelota tipo Cantona, muy propio de esa zona arqueológica. Vemos aquí una fotografía de uno de estos juegos de pelota, y hay que destacar que esta ciudad no utilizó cementantes en sus construcciones. Es decir, que esta ciudad está elaborada o fue construida piedra sobre piedra. Solamente se colocaba piedra sobre piedra sin que nada las uniera, es decir, sin cemento o sin argamasa. Argamasa es una mezcla de cal y arena, así como baba de nopal, que ayudaba a que estas piedras se unieran y pues así que pudiera resistir lo que son las estructuras. Pues no, en Cantona no se utilizó ningún tipo de cementante, todo fue elaborado piedra sobre piedra. Es una característica arquitectónica propia de esta ciudad, así como la construcción de varias calles que a las orillas de ellas se encontraban conjuntos habitacionales donde vivían tanto la gente común como también en el área más importante de esta ciudad de Cantona vivía pues la élite. Entonces estamos viendo que ese era el carácter defensivo de Cantona, lo que es estas calles entramadas, estas calles en forma prácticamente de laberinto. Ese es, hablando de Cantona, ese es el edificio principal de Cantona. Insistimos, todo construido piedra sobre piedra. Y nos vamos a ir ahora hacia el Estado de México, en lo que es al Valle de Toluca. Ahí nos vamos a encontrar la ciudad de Teotenango, que se ubicó en el actual municipio de Tenango del Valle. Bueno, ahí en Tenango del Valle podemos encontrar esta zona arqueológica que fue ciudad de los Matlacincas, un pueblo que aún tiene
que aún existen esta etnia, estos grupos indígenas viviendo en esta zona del idioma matlacinca, o como les decían los purépechas, los pirindas. Bueno, pues estos matlacincas también construyeron en lo alto de un cerro esta ciudad y también le construyeron una muralla. De hecho, el nombre de Teotenango, eso es lo que significa, el lugar de la muralla sagrada. El Teotl Tenamitl Co, es decir, el lugar que es Co, Tenamitl, que es muralla, y Teotl, que es la partícula de decir sagrado, ¿no? En el lugar de la muralla sagrada o la muralla divina. Pues es ahí donde se establecieron estos grupos matlacincas, frontera que va a ser después en el postclásico entre los purépechas y lo que es los mexicas o la triple alianza. Aquí en Teotenango podemos encontrar restos de un temazcal, que también lo podemos ver en Xochicalco, también manejan el temazcal, y ya saben ustedes que en estas ciudades del epiclásico vamos a encontrar los juegos de pelota. Y entonces aquí tenemos la fotografía de este juego de pelota de lo que es Teotenango. Y esto es a grandes rasgos las características generales de estas civilizaciones del clásico tardío o epiclásico. ¿Ok? Espero que este video haya sido de su agrado. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Cuídense mucho. No olviden seguir tomando en cuenta las medidas de seguridad. Nos vemos en la próxima. Bye.